11 lo tiene. El tema, estamos en la segunda y última parte, formas en que el diablo ataca al cristiano. Dice 2 Corintios 2:11, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Una ocasión un caballo estaba amarrado y vino el diablo y lo soltó. Al andar el caballo suelto, va y se mete a la finca de unos campesinos y el caballo empieza a comerse la hierba de ese campo. Entonces el dueño de la finca tomó su rifle y mató al caballo. Entonces el dueño del caballo toma también su rifle y mató al dueño de la finca. Entonces la esposa del dueño de la finca mató al dueño del caballo. Entonces el hijo del dueño del caballo mató a la mujer. Entonces los vecinos del área, enojados, mataron al hijo del dueño del caballo. Entonces uno de ellos, entre el montón, viendo y que lo otro, recapacitó y dijeron: oyes, vamos al diablo y vamos a preguntarle por qué es que hizo todo esto. Van con él y le hacen la pregunta al diablo: oye, ¿por qué hiciste y provocaste todo esto? Y el diablo responde: yo solo solté el caballo. ¿Culpamos al diablo o culpamos al dueño de la finca? Yo creo que el diablo prepara momentos, sobre todo, hermanos, prepara experiencias, prepara sobre todo ocasiones de delito con una carnada que nosotros vamos y la tomamos. Yo creo que Satanás nos pone la trampa y nosotros nos encargamos del resto. Por eso es famosa la frase: me tentó el diablo, porque el diablo sabe que en nuestro corazón está la maldad, está el pecado, está nomás de que le muevas un poquito y reaccionamos a ello, ¿sí o no? Esa es la realidad, hermanos. Así que yo creo que por eso Pablo escribe: pues no ignoramos sus maquinaciones. En la versión FBR 2024, Fidencio Vázquez Reina, dice en lo personal: pues no tiramos al león sus mañas. Es lo que en sí está diciendo. Muchas veces, hermanos, no sabemos cómo trabaja Satanás porque ignoramos sus maquinaciones. En la PDT dice: ya que todos conocemos muy bien sus planes. En la NBI dice: pues no ignoramos sus artimañas. El diablo siempre tendrá un lazo, hermanos. Siempre tendrá una emboscada. Siempre tendrá una trampa para nosotros. ¿Y sabe qué es lo que él va a hacer? Casi siempre va a atacar por la espalda, a escondidas, que usted no se dé cuenta. Le va a pegar cuando menos lo espere y cuando esté desprevenido, en vez de hacerlo de frente. Formas en que el diablo ataca al cristiano, hermanos. Primero, de lo que aprendimos el día de hoy, ataca nuestra santificación. Otra de las cosas que aprendimos fue: ataca nuestra mente. Y último hoy, ¿sabe qué es lo que más ataca también? Nuestro ánimo, hermanos. El ánimo es súper importante, ¿no es así? El ánimo, en un sentido, pues es todo. Si traes ánimo, pues vas a trabajar. Si no traes ánimo, a veces tienes que. Pero si fuera para el Señor, no, hoy no. ¿Sí o no? El ánimo es bien importante en la vida, para el trabajo, hermanos. Para levantarnos, para comer, para cómo es que yo voy a tratar a mis hijos, cómo voy a tratar yo a mi esposa, cómo voy a servir al Señor. Es el fundamento. Dice Hebreos 12:3: considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo, fíjese, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Fíjese, para que vuestro ánimo no se canse. ¿Qué significa eso? Que nuestro ánimo se va a cansar. Si el Señor nos dice en su palabra: animaos los unos a los otros, Él sabía que nos íbamos a desanimar. Amén. Dice: para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. ¿Significa que nos vamos a cansar? Sí. ¿Significa que vamos a poder desmayar? Sí, porque es lo que dice el texto. Así que, hermanos, nuestro enemigo no es visible a nuestros ojos o a nuestra vista, y por esa razón no podemos observar con el ojo humano cómo es que él acciona.
o sus maquinaciones, o sus mañas. Pero tenemos material, hermanos, en la palabra de Dios, donde Él nos revela los planes. Y aparte también, hermanos, vemos que Dios nos revela sus maquinaciones, sus mañas, sus artimañas. ¿Y sabe cuál es una de sus mejores armas? Pegarle al estado de ánimo. Amén. Y no es difícil encontrarnos con muchos cristianos desanimados y desilusionados por muchas razones. Y el plan de Dios, hermanos, yo creo que es que el cristiano esté animado, fortalecido para poder hacer su obra. Y la palabra dice, hermanos, que tenemos que animarnos con frecuencia los unos a los otros. ¿Por qué? Porque es fácil desanimarnos a consecuencia del pecado. Fíjese lo que dice el escritor de Hebreos, Hebreos 12, versículo 12, dice: mirad, hermanos, que no haya ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. 13, antes exhortaos los unos a los otros cada semana. No, hermanos, cada día. Ahora, si el escritor está diciendo cada día, ¿qué significa? Que en cualquier momento nos podemos desanimar. Y luego dice, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Entonces, el engaño del pecado, hermanos, ¿qué va a hacer? Va a endurecer nuestro corazón, y al momento que se endurece el corazón, el ánimo desaparece. Eso es lo que hace Satanás. Ven y te pega de esa manera para que no estés animado. Endurece el corazón y vacía tu estado de ánimo, porque él sabe que cuando estás desanimado, tú no vas a amar a Dios como debieras hacerlo. No vas a servir a Dios como debieras de hacerlo. No vas a evangelizar como lo debes de hacer. No vas a servir como debieras de hacerlo. Amén. Cuando el apóstol Pablo, Efesios capítulo 6, versículo 10, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Ahí está dando Pablo una solución. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Se está refiriendo, hermanos, a nuestro estado de ánimo. ¿Quién no se ha levantado en la mañana con el pie izquierdo, como dicen? Ay, no tengo ganas, estoy muy cansado. Somos humanos, ¿no es así? O con el mal humor. ¿Se ha visto cómo se levanta su esposo de cama en las mañanas? Se levanta feliz: mi amor, ¿cómo estás? Ven para darte un abrazo. Muchas veces nos sentimos alegres o con gozo, y otras veces tristes o desanimados, a veces con ira o con enojo. ¿Por qué? Porque somos humanos. Dios nos ha puesto emociones, Dios nos ha puesto sentimientos. Así que Dios, hermano, desde un principio nos creó seres emocionales. Sentimos amor, gozo, felicidad, culpa, ira, decepción, miedo, etcétera. Así nos hizo Dios. Somos por naturaleza seres emocionales, y ser emocional no es malo en sí mismo. Dios ha creado las emociones, son parte de nuestro ser, pero debemos de tener cuidado que esas emociones no nos controlen. Amén. Que es muy diferente, porque si dejamos que ellas nos gobiernen, nos van a llevar a tomar decisiones negativas, hermanos. Dice Santiago 1:20: la ira del hombre no obra la justicia de Dios. ¿Ve usted cómo es que a través de esa emoción de ánimo, como que pone un sello, una pared o una división para que Dios no pueda hacer su obra en nosotros? Es una emoción nada más. Dice, la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Usted la detiene a través de eso, y el diablo sabe qué hacer para que usted haga ciertas cosas para que Dios deje de obrar en su vida. La emoción, hermanos, es la alteración del ánimo, ya sea intensa o sea pasajera. Y el diablo trata de desestabilizar sus emociones, porque sabe que cuando tú estés justo ahí en ese momento, él va a poder manejarte, y al final hasta él puede destruirte si se le pone. El desánimo es algo que todos enfrentamos en nuestra vida cristiana. Y algunas señales, hermanos, de lo que podemos ver en algunas personas, de lo que nos enseña la palabra. Bueno, ¿cuáles son las características de una persona que está pasando por el desánimo? Bueno, uno de ellos es: no tiene deseo de orar. Amén. No tengo ganas. No lo siento, como que Dios tal vez no vaya a escuchar mi oración.
Pero ¿sabe por qué Satanás quiere que tú no ores? O sea, que te desanimes para que no ores, porque él sabe, hermanos, que limita tu oración. ¿Por qué razón? Porque él sabe que tu oración lo limita a él. Por eso él no quiere que tú ores. Entonces voy a causar esto para que no ore. ¿Cómo es que él no va a orar? Pues provocando esto en la vida de él o de ella. Pero él sabe de qué forma provocarlo. Y el diablo, hermanos, usará cualquier cosa para desanimarnos. ¿Por qué razón? Porque le conviene. Otra señal es, no tiene deseo de leer la palabra de Dios. Hoy en día podemos hablar de política, podemos hablar, por ejemplo, de modas, de ciencia, de arte, de deportes, de autos, de los restaurantes, de Betty la Fea en Nueva York, y hasta de la gente y hasta del pastor, ¿no es así? O de los hermanitos, pero a veces no hablamos de Cristo, no hablamos de la palabra de Dios, que es lo más importante, ¿no es así? A veces no hemos leído 10 versículos de la palabra de Dios, pero sí hemos leído o visto 10 capítulos del Chapo Guzmán, ¿sí o no? Yo sé que ustedes no, gloria a Dios. Otra señal, hermanos, es no tiene ganas de obedecer a Dios. Cuando una persona está desanimada, ¿usted cree que esa persona quiere obedecer a Dios, hermanos? No. Una es leerla, pero otra es obedecerla. Sí, yo leo la palabra, pero ¿la estás obedeciendo? Que es muy diferente. ¿Quieres saber quiénes son los hijos de Dios? Ellos pueden decirte muchas cosas. Usted va a una casa, oye, ¿usted es cristiano? Sí, pero haga esta pregunta: ¿cuánto obedecen la palabra de Dios? Ahí está la clave. Si esa persona realmente ha nacido de nuevo, porque Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Cómo son las cosas? La gente a veces quiere ir al cielo. Todo, usted le pregunta, ¿a quién le pregunte? ¿Quieres ir al cielo? ¿O vas a ir al cielo? Claro, sí voy a ir. Pero no quieren obedecer a Dios aquí en la tierra. Pero sí quieren ir al cielo. Si usted quiere saber si una persona obedece a Dios, préstele atención a la forma en cómo vive. Usted se va a dar cuenta ahí si esa persona ama a Dios y obedece a Dios. Otra cosa es que no tiene la mirada en Cristo, hermanos. Esa persona tiene la mirada ¿en dónde? En los hermanitos. Es que aquel no vino, aquel no me saludó, y fíjate cómo anda aquel, y fíjate lo que dijo. ¿Sí o no? No tenemos la mirada en el Señor. Hubo muchos personajes, hermanos, en la palabra que se desanimaron, y grandes hombres de la palabra, y es un arma del diablo que él ha usado en todas las edades desde que el mundo fue creado. Moisés, Números 11:15, Josué, Elías, Job, David, Jeremías, aún 2 discípulos en Lucas 24:17 y otros más. Elías fue uno de ellos. Primero de Reyes, capítulo 19, del 3 al 18, vemos la historia. Tuvo una victoria asombrosa contra sus enemigos, sobre todo con los falsos profetas de Baal. Primero de Reyes, capítulo 18, las cosas no salieron como él había planeado, y debido a eso, ¿qué sucedió? Se desanima. Quítame la vida, Señor. Otro fue Juan el Bautista. Se desanimó, hermanos, en Mateo capítulo 11 y Lucas capítulo 7. Juan el Bautista, ¿qué es lo que él había hecho, hermanos? Había preparado el camino para Cristo Jesús. Sin embargo, al final, él fue encarcelado. Y estando encarcelado, él se desanimó. Y a pesar de que él mismo ya había afirmado, he aquí el Cordero de Dios, estaba 100% seguro, pero las circunstancias causaron en él ciertas emociones. El mismo desánimo lo llevó a dudar y a preguntar, y manda a alguien: oye, no sé, pero tengo una espinita, ve y pregúntale al Señor. Oye, ¿eres tú el que habrías de venir o esperamos a alguien más? Entró en dudas, en desánimo. Y ese es el trabajo de Satanás, poner dudas y engañarnos también, hermanos. Yo creo que pidamos a Dios que es hora de actuar no bajo sentimientos, no bajo emociones o las circunstancias o las excusas, sino bajo la palabra de Dios, hermanos, para que podamos hacer lo que Dios desea en nuestras vidas. Una ocasión un hermano fue tentado por Satanás, igual que Jesús, en el desierto, y él está platicando a otro hermano de la iglesia y dijo: oyes, haber sido tentado como el Señor Jesús, wow, es un honor.
Ay, ¿lo resististe? O sea, hablando del diablo. Sí, le dije, diablo mentiroso, escrito está, no solo de pan y café comerás, y es más fácil que el ojo de un camello pase por la aguja antes que comerla, diente por diente y ojo por ojo. Wow, le dice el otro hermano. Oye, ¿y qué te dijo el diablo? Me recomendó un instituto bíblico. El diablo es muy astuto, hermanos. ¿No es así? Por eso necesitamos a Dios y su palabra para no ser engañados y caer en un estado de ánimo que nos aleje de Dios. ¿Cómo obtenemos el ánimo de Dios, hermanos? Hebreos capítulo 12, versículo 2. ¿Cómo obtenemos el ánimo de Dios? Hebreos 12:2 dice: puestos los ojos en el pastor, en los hermanos, en las circunstancias, en cómo es que Dios me está bendiciendo. ¿No, hermanos? ¿Qué dice ahí el Señor? Puestos los ojos en Jesús. Fíjese, el autor y el principio y el fin. Él está en todo este proceso, hermanos. El autor y consumador de la fe, el cual por el gozo, fíjese por lo que estaba pasando Jesús. Pero ¿qué estaba dominando a Jesús? El gozo. El cual por el gozo puesto delante de él. O sea, Jesús no estaba viendo al momento la circunstancia, la cruz. No, hombre, voy a ser crucificado y por esto, mira, Pedro ya me anda negando, Judas me anda traicionando. No, no es negocio. No, él no estaba gobernado por las circunstancias. Él estaba viendo ¿qué cosa, hermanos? La corona, y estaba viendo el trono. ¿No es así? No estaba al momento. Y dice el texto, puesto delante de él, sufrió la cruz y menospreciando, como se le resbalaba, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra de Dios. ¿No es así? Del trono de Dios. Si nosotros, hermanos, queremos estar animados, creo que tenemos que ver más allá de lo que nos está pasando al momento. ¿No es así? Y ver y apuntar nuestra mirada hacia la eternidad, no lo que está pasando justo en este momento. Y otro consejo que el escritor de Hebreos está en versículo 3, ahí más adelantito, versículo 3, Hebreos 12:3 dice: considerad a aquel. ¿Quién es ese aquel? Cristo Jesús, que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo, o sea, el de nosotros, dice, no se canse hasta, se lo voy a leer en la NTV, piensen en toda la hostilidad que soportó, ¿quién? Cristo, por parte de pecadores. Así no se cansarán ni se darán por vencidos. ¿Sabe qué me está diciendo el versículo? O sea, el escritor de Hebreos está diciendo que nunca vas a desmayar o a desanimarte. Fíjese, cuando consideras lo que Cristo sufrió por nosotros. Y tú dices, tú medita, tú piensa en lo que Cristo hizo por ti. Dice, tú no tienes por qué desanimarte. ¿Por qué, hermano? Porque fue mucho lo que Él hizo por nosotros. Cuando tu fortaleza, tu ánimo, tu baluarte, tu denuedo, tu pasión está puesta en Dios, es muy difícil que tu ánimo sea desanimado, hermanos. Cuando tú realmente tienes la mirada en Dios. Porque muchas veces nos desenfocamos por ciertas razones, y es ahí donde el diablo entra por esa rendijita y logra su propósito. Hay un ejemplo en las Escrituras sobre el estado de ánimo, hermanos. Creo que vaya segundo de Crónicas. Se trata del rey Josafat, que por su fidelidad a Dios fue prosperado él en todo lo que emprendió, hermanos, este rey. Y fíjese, se nos dice ahí en segundo de Crónicas, capítulo 17, versículo 6, dice, y se animó su corazón en los caminos de Jehová, hermanos. Su enfoque era Dios, agradar a Dios, ese era su propósito. Pero fíjese lo interesante, que cuando una persona pone la mirada en Dios, pone su enfoque en Dios, tu perspectiva, tu punto de vista de ver la gente, la iglesia, a los perdidos, las circunstancias, ese lente va a cambiar. Porque fíjese, y se animó su corazón en los caminos de Jehová. ¿Y qué hizo, hermanos? A consecuencia de esto, ¿qué sucedió? Y quitó los lugares altos donde la gente venía y pecaba con otros ídolos, y las imágenes de acera
de en medio de Judá. Miren nomás, su ánimo en qué resultó, hermanos. En servir en los caminos del Señor. Impulsó su vida, sí, a grandes logros, pero aparte quitó lo que causaba pecado en Israel, la idolatría, las imágenes de acera. Esa era la razón del desánimo de él. No, era la razón del desánimo en sí del pueblo, hasta que los quitó, tanto en él aún creo que también, y al final se animó y quiten esto. Ve cómo es que el diablo, hermanos, de una u otra manera entra a la vida de una persona a través de la idolatría o de muchas otras cosas, que a veces nosotros pensamos que estamos sirviendo y honrando a Dios, pero no lo estamos haciendo. Y el diablo entra y de esa manera frustra tus emociones. Y no te sientes contento, no te sientes feliz, no te sientes satisfecho en un sentido. Pero vemos que él se animó, y eso es lo que hace el ánimo, hermanos, deshacernos del pecado. Pero el diablo sabe que cuando estamos desanimados, el pecado prevalece. Pero David es otro ejemplo. Cuando los amalecitas vinieron, invadieron a Siclag, destruyeron todo. Y aparte secuestraron a todos sus seres queridos y se los llevaron. Y dice la palabra que lloraron hasta que se les acabaron las fuerzas, hasta que no había lágrimas en sus ojos. Y dice la palabra en 1 de Samuel 36, nos informa que en medio de tanta desolación, lloro y tristeza y angustia, dice lo que dice el 6. Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Pero me encanta lo que sigue. ¿Qué es lo que dice? Mas David se fortaleció, ¿en quién, hermanos? En Jehová su Dios. La fortaleza solamente viene de Dios. No, ahora voy a hacer esto y vas a ver, me voy a animar. Y a veces sí, la persona agarra eso, unos cuantos días, como juguetito, ya me fastidió, quítate de aquí. Porque ese gozo, hermanos, esa fortaleza no viene de las cosas. Es una perspectiva de vida en su mente que usted dice, yo voy a amar a Dios y voy a servir a Dios. Pero cuando tú dices, no, es que ahora sí va a haber nuevos músicos en la iglesia, no, es que va a haber nuevas bancas, o es que pintar y esto me anima y luego se pasa el tiempo. Porque eso no es un motivo para que usted diga, esto me va a animar. No. Hoy en día muchos cristianos creen que la forma para luchar contra el diablo es gritarle y hacer ciertas cosas. O creo que hasta en ocasiones se comportan como detectives espirituales, aclamando y buscándolo para poder reprenderlo, y aparte te vamos a arrebatar lo que nos has quitado y así cosas. Pero esto no es la enseñanza de la palabra de Dios. Dice Judas, en Judas 1:9, pero cuando el arcángel Miguel, ¿quién es el arcángel Miguel, hermanos? Si lo vemos en poder, después de Dios, yo creo que el arcángel Miguel sería el ser más poderoso en el reino de los cielos. Aparte del Padre, y que el Hijo, el Espíritu Santo, este es el bueno. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando sobre el cuerpo de Moisés, no se atrevió a usar de juicio, de maldición contra él. ¿Contra quién? Contra el diablo, sino que dijo, el Señor te reprenda. Qué autoridad de ser este ángel, ¿no? Este arcángel. El Señor te reprenda. Entonces digo yo, ¿cómo resistimos cuando Satanás tentó a Cristo en el jardín? ¿Qué hizo Jesús? Citó la palabra de Dios. ¿No es así? Satanás, el padre de la mentira, hermanos, no puede resistir la verdad. Yo creo que ese es nuestro trabajo, hermanos, de orar y pedir a Dios que el Señor lo reprenda por nosotros. Es lo mejor que podemos hacer, hermanos. Si el arcángel Miguel, que es de mucho más autoridad, de mucho más poder que nosotros, hermanos, él no lo reprendió, digo yo, ¿quiénes somos nosotros para hacerlo? Te va a pasar lo que le pasó a aquellos Escevas. Y creo que Dios, hermanos, hace mucho mejor trabajo que nosotros. ¿No es así? Al final estos Escevas terminaron desnudos y avergonzados. Sé quién es Pablo, pero ¿ustedes quiénes son? Dice Santiago, someteos a Dios y reprended al diablo. No, ¿qué dice? Resistid al diablo
y huirá de vosotros. Eso de resistir al diablo, hermano, no es de que, sí lo voy a resistir, le voy a dar así y así, y le voy a aventar aceite, y le voy a reclamar lo que me ha robado. No, eso no es resistir. ¿Sabe cómo se resiste a Satanás, hermano? Sabemos que es la palabra, es la oración y la obediencia a la palabra. Con eso, el diablo te va a tener miedo. ¿No es así? Creo yo, hermanos, que si nuestros ojos espirituales estuvieran abiertos para ver ese mundo espiritual que nos rodea, así como Eliseo le pide a Giezi, ¿verdad? Señor, ábrele los ojos. Y cuando Giezi los abre, se quedó asombrado. Quisiera yo que como tal profeta como Eliseo, que alguien dijera, ábrele los ojos, Señor. Oiga, viéramos el mundo de una manera diferente. No estaríamos ni descuidados ni despreocupados con lo que sucede a nuestro alrededor. Y porque no lo veamos o lo sintamos o estemos informados de ello, eso no significa que nada está sucediendo. Algo está sucediendo y no nos damos cuenta. Entonces, ¿cómo podemos tratar con nuestros o nuestras emociones a la luz de la palabra? Dice Proverbios 4:23 y nos exhorta a guardar, ¿qué cosa, hermanos? Nuestro corazón. Guarda tu corazón, protege tu corazón. No es esconderlo, sino alimentarlo, sobre todo con la palabra de Dios y nuestra obediencia a ella, hermanos. Porque esto, hermanos, de las emociones que no nos llevan, por ejemplo, a acercarnos más a Dios y a hacer su voluntad, no viene del Espíritu Santo, eso viene de la carne. Segundo lugar, confía en las promesas de Dios, no en lo que te rodea. Dice Hebreos 11:13, conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra, porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. ¿Cuál patria, hermanos? La del reino de los cielos. Pues si hubiese estado pensando en aquella de donde salieron, dice, hubieran tenido tiempo de regresarse. Pero no se regresaron porque no era ese pueblo o era esa ciudad, era una que no era de esta tierra. Dice, porque anhelaban una mejor, esto es, celestial. Ellos estaban confiando en las promesas de Dios, por eso siguieron y siguieron y siguieron, a pesar de las aflicciones, siguieron y siguieron. ¿Por qué? Porque su mirada no estaba en qué puedo obtener, pues qué voy a sacar yo de esto. No, mi premio está allá. Por eso ellos siguieron, no se desanimaron. Otra cosa, hermanos, no busques recompensa o afirmación de aquellos que te rodean. Si tu servicio se basa en la gratificación de las personas o la gratificación inmediata, prepárate para el desánimo. No todos te van a decir, ¡ay, qué bien lo hiciste! O gracias por lo que haces, muy bien, wow. No. Va a haber gente como ni cuenta se va a dar de lo que haces. Y si tú esperas eso, te vas a desanimar. Hay muchas cosas que pueden desanimarnos, hermanos, pueden ser internas o externas. Puede ser el cansancio, la frustración, el fracaso, el temor, nuestras imperfecciones, nuestras debilidades, una mala salud, o aparte también no recibir una responsabilidad o que me den un trabajo para servir al Señor, o los chismes, o algunos hermanitos aún de la iglesia. Cualquier cosa puede desanimarnos. Somos muy sensibles. Somos sensibles a lo que dice la gente, pero no lo que dice a veces la palabra, lo que dice Dios, ¿sí o no? En la iglesia hay de todo, ¿sí o no? No agraviando el apellido de nadie. Pero hay los mirandas que solo miran y no hacen nada, hermanos. También están los contreras, que están a favor de los que están en contra y en contra de los que están a favor. También están los Pérez, que son perezosos, ¿verdad? Y están los bocanegras. Son aquellos, como dijo Paul Powell. Dijo él, algunos parece que se han cepillado la boca con pólvora, porque andan por todos lados disparando chismes, chifletes y locuras con la boca. ¿Sí o no? Una ocasión, un domingo por la mañana, Gandhi decide ir a una iglesia cristiana porque él quería conocer al Dios de los cristianos y estaba cerca. Y al final quería entrar y tengo el propósito de hablar con el pastor y para ver cómo es que yo puedo hacerme cristiano. Y al final entra al templo. Si le acercan los sugieres, se negaron a darle un asiento. ¿Por qué razón? Porque era negro. Qué interesante. Y le dijeron, mire, señor,
le recomendamos que mejor se vaya a una iglesia de negros. El hombre se da la media vuelta y se va. Gandhi salió del templo para no volver más. ¿Sabe cuál fue la conclusión de Gandhi? Si también los cristianos tienen diferencias de clase, pensó él, permaneceré siendo hindú y desde ahí yo voy a atacar el mal. Lamentablemente, tal vez Gandhi nunca dio ese paso de fe para hacerse cristiano. Pero fíjese otra frase que él dijo: yo sería cristiano de no ser por los cristianos. Porque hay algunos cristianitos que son tremendos, ¿sí o no, hermanitos? No agraviando a los presentes, ¿verdad? El salmista, hermanos, clama a su alma. Él no se dejó gobernar por las emociones, sino que él le daba la orden a sus emociones y a su alma diciendo: ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Que le dice: espera en Dios. Ay, mi alma está muy... Ay, sí. No. Él no trató de hacerse pobrecito. No, espera en Dios, pues aún, fíjese, a pesar de lo que ha pasado, aún dice, he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Miren nomás. Esto y muchos versículos, hermanos, nos dan consuelo, nos muestran la importancia de depositar nuestra confianza en Dios en momentos de desánimo. ¿No es así? No hay nada de malo, hermanos, estar desanimados. Es inevitable. Todos vamos a pasar por ahí. Pero el desánimo en realidad es una elección. Es una decisión que yo al final tomo, o me animo o me desanimo. Es una decisión y usted la toma. No el pastor, no los hermanitos, no nadie, sino usted. Y si usted permite eso, ¿qué va a hacer Satanás? ¿La va a tomar? Usted ni se imagina qué rumbo le pueda dar Satanás con eso. Hemos visto a personas que ya no vuelven al Señor, tristemente. Hay personas que terminan mal, hermanos, tristemente, con ese poquitito. Así que te invito para que reflexiones, para que medites y sobre todo le pidas al Señor: bueno, Señor, traigo ciertas emociones en mi mente y en mi corazón, Señor, y tal vez el desánimo en cualquier momento de repente, Señor, quiere entrar. ¿Qué hago, Señor? Habla con Dios.